En el año 2024, el pasado año, escribí un libro sobre inteligencia artificial. Y mi objetivo con ese libro no era enseñar, sino aprender. Y en concreto aprender derecho procesal penal, aprender prueba artificial desde la inteligencia artificial y aprender prueba digital. El año pasado escribí un libro sobre la inteligencia artificial y mi objetivo en ese libro no era enseñar, sino por el contrario, mi objetivo era aprender, eh, tomar los mejores conceptos, por lo menos a finales del año pasado, que estaban en el mercado, en los libros, los mejores conceptos, pero principalmente esos conceptos que pudieran aplicarse o que yo pudiera aplicar al derecho procesal penal, al derecho penal, y en particular al tema de la prueba. No me dejaba de preocupar esta, esta oposición intelectual de muchos jueces de no enfrentar la prueba pericial, de no enfrentar a los peritos, y en cierto sentido, eh, los pobres peritos que no lograban explicarse ante jueces que no lograban comprenderlos. Qué frustración más grande la de un científico que tiene una respuesta para un juez que no tiene ganas de escucharle. Qué pena esta mediocridad. Perdón, pero se llama mediocridad de un hombre o una mujer que está llamada a juzgar a una persona por delito. Así como la inteligencia humana cuenta con los sentidos externos, la inteligencia artificial cuenta con la información, el cúmulo de información con que cuenta para ofrecer una respuesta lo más acertada posible. Si la información a la que acude es mediocre, el criterio ofrecido por la máquina será mediocre. Un doctor en teología, queriendo comprobar el chat, preguntó de autores en teología y tuvo un ensayo valiosísimo en razón de los actores, de los autores. Por el contrario, un doctor sin tesis de doctoral, o sea, un doctor que no investiga, preguntó al chat citando a los pocos autores jurídicos que conocía y obtuvo lógicamente una respuesta mediocre. Y así nos va a pasar con una conferencia, con un congreso, cuando un ministro, un magistrado, un juez, un jurista, un académico llegue a darnos una conferencia copiada del chat en la que al final la inteligencia artificial lo que hizo fue acudir a los autores que fueron ofrecidos por el mediocre conferencista. El valor de la inteligencia artificial que tiene acceso a miles de documentos, autores, pensadores, leyes, enciclopedias, etcétera, depende entonces de la información que le solicite la persona humana que requiere de ese conocimiento. Y tendríamos que agregar la capacidad disminuida o aumentada según su conocimiento y su inteligencia de este que pide la información. Por eso es posible que la respuesta sea más valiosa que la información que se solicita por la ignorancia del que la solicita, porque la inteligencia artificial acudirá a la calidad de la información que le permita ofrecer una respuesta. En el tema de la sentencia condenatoria o absolutoria, el tema es más complejo, porque el juez debe pedir información
lo más valiosa posible, de modo que sea además lo más sencilla posible, de modo que sea entendible por el imputado. Y esto es más difícil. Y posiblemente si el juez va a citar autores importantes para una sentencia sencilla, no lo va a lograr nunca, ni va a entender el juez, y menos va a entender la persona que recibe la sentencia. Veníamos citando a José Ramón Ayllón. Ahora voy a citar a Víctor Ayllón cuando se pregunta si la inteligencia artificial puede creer. Para dicho experto, la inteligencia artificial puede creer así, perdón, la idea de que la inteligencia artificial pueda creer, dice Víctor Ayllón, así como explicar sus decisiones o tener sentido común, son algunas áreas en las que se observan mayores diferencias entre la inteligencia artificial y la inteligencia humana. En la mayoría de los casos, los humanos podemos ofrecer una explicación racional a nuestras decisiones, aunque muchas veces nos resulta difícil porque interviene la intuición, las creencias y las emociones. Podríamos decir que los actuales algoritmos neuronales funcionan de forma parecida a nuestra intuición. Proporcionan una respuesta basada en los datos que han aprendido, aunque no saben muy bien cómo llegaron a ella. En el caso del Machine Learning, se utiliza un término ground truth. No sé si lo he pronunciado bien, se podría traducir como la realidad verdadera. Describe el conjunto de datos que se resumen como verdad y que se utilizan para entrenar los algoritmos o para validar su fiabilidad. Suelen ser datos que han sido etiquetados por humanos y por lo tanto pueden tener cierto sesgo. Una vez entrenados, los algoritmos suelen devolver un conjunto de resultados junto con sus indicadores de confianza. Estos indicadores proporcionan información inestimable, estoy leyendo a Ayllón, sobre su fiabilidad, pero se obtienen internamente dentro de la propia red y en ocasiones la red falla, generando falsas aceptaciones y falsos rechazos difíciles de detectar. En mi opinión, dice Ayllón, hace falta un mecanismo externo, una especie de pensamiento crítico que utilice un set de datos independientes y fiables que determinen si el resultado es plausible o no. Citando a Ayllón en su libro ¿Puede la inteligencia artificial creer? Interesante el planteamiento, interesante para nosotros desde el punto de vista de la ausencia de un pensamiento crítico en la inteligencia artificial, interesante desde el punto de vista de lo que nos interesa para dictar una sentencia condenatoria o absolutoria que sea justa. ¿Puede la inteligencia artificial ser justa? Posiblemente no.